Iniciemos, vamos a buscar en Tercera de Juan. Este solo tiene un capítulo y buscamos el verso 11. Tercera de Juan 1:11. Es un libro bastante pequeño, eso está casi al final. Cuando tengamos el pasaje, yo te invito a que te coloques en pie. Con eso también me doy cuenta si ya tenemos el pasaje. Igual, tranquilos, yo espero. Tercera de Juan 1:11. Está casi al final. El último libro es... ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Y antes de Apocalipsis, Judas. Y líder. Judas. Sí. Entonces, Davidcito, profesor de discipulado, le presento. Sí, tenemos Tercera de Juan 1:11. Es un libro bastante corto, ¿cierto? Vamos a leer solamente el versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es que de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Muy bien, vamos a decirlo otra vez juntos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Oremos. Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Papito Dios, para pedirte, Señor, en esta mañana que nos bendigas con tu presencia, Señor, que nos bendigas con tu Santo Espíritu, Señor. Padre lindo, hoy no hemos venido a escuchar palabra de hombre, Señor, sino que anhelamos escuchar palabra de Dios. Te ruego, Señor, que por favor me uses, Rey de Reyes, para que seas tú hablando a nuestro corazón. Mi Padre hermoso, oramos por nuestro pastor, que estando allá en la iglesia, que sea tu presencia derramada sobre esa obra, Señor, que le bendigas esa obra y siga creciendo, Señor. Y aquellos hermanos nuestros que no pudieron venir hoy a la reunión, donde estén, Señor, tu presencia esté con ellos, recordándoles siempre que tú les amas y que tienen una cita contigo cada domingo, Señor. Padre lindo, gracias porque siempre podemos contar contigo y nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Muy bien. Cuando miramos el pasaje, vemos que ahí hay una reflexión bien tremenda, ¿cierto? Es corto, pero dice mucho ese versículo, ¿cierto? De pronto uno mira ese versículo y me dan ganas de como dárselo a un amigo o dárselo a un familiar. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Analizar podemos ver que ese pasaje nos habla del tema del mes, de la espiritualidad y la ética cristiana. Y el solo pasaje nos deja ver lo que cada uno significa y a la vez lo que los dos se complementan. Si miramos ética como palabra, tú vas a encontrar muchas respuestas, muchos significados de lo que significa ética. Incluso en muchas de esas cosas van a ver que se contradicen. Pero resumiendo lo que ética significa, podríamos decir que la ética trata con el comportamiento, las costumbres y el carácter de la persona al momento en que ella decide si algo es bueno o malo. En el momento en que decide si esto es bueno o es malo, ahí se está ejerciendo ética. Está ejerciendo la ética, porque está calificando una situación como ser humano. Y pues bueno, se puede hablar mucho más de la ética, pero esto nos da una luz mucho más centrada. Si hablamos de espiritualidad, se entiende como las cosas que pertenecen al espíritu y que son diferentes a lo material, ¿cierto? Es decir, la espiritualidad habla de algo mucho más profundo del ser humano, incluso más profundo que la ética. Pero si vemos estas dos palabras, la espiritualidad y la ética, nos vamos a dar cuenta que no son dos palabras separadas y alejadas una de la otra, al contrario.
Las dos están estrechamente unidas, se complementan una a la otra. Mira, hay muchas personas que durante su vida han tenido que luchar con traumas, han tenido que luchar con muchas heridas psicológicas, maltratos, un sinnúmero de cosas, y eso ha afectado de una manera radical su comportamiento, su ética, ¿cierto? De pronto nos han enseñado que ser honesto es ser bobo y robar es ser abeja, ¿cierto? Cosas como por ese estilo, ¿cierto? De pronto a nosotros los hombres casi siempre nos enseñan que tener muchas mujeres es ser un varón, ¿sí? Soy un conquistador, ¿cierto? Y el que solo tiene una, pues es un bobo, habiendo tantas se quedó con una. Y así vemos desórdenes en la ética y eso afecta nuestro comportamiento. Pero también hay personas que aún sin tener tantos traumas tienen comportamientos raros que la ciencia no se explica. En resumidas cuentas vemos a una humanidad que está contra sí misma y eso se ve dentro de una falsa ética. Ver este versículo, iglesia, es muy importante porque nos va a explicar algo más acerca de la espiritualidad y la ética cristiana. Te confieso que el tema es un poco difícil de explicar porque es muy extenso. Entonces tratarlo de resumir en 45 o en 40 minutos es difícil. Pero la palabra de Dios nos va a hacer el trabajo más fácil. Amén. Lo que me gusta resaltar de este verso es la primera parte, después del punto, dice, el que hace lo bueno es de Dios. Es de Dios. Si miramos esa frase, lo que primero nos indica es el que hace. Es decir, es necesario que tú y yo entendamos que la ética tiene mucho que ver con las acciones. Sin las acciones no hay ética. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que tengo ética por solamente lo que digo o lo que pienso. Porque puede que lo que digo o lo que pienso no sea coherente con lo que hago. Entonces ya no es ética, es hipocresía, ¿cierto? La ética no solamente es lo que digo y lo que pienso, sino que eso afecta lo que hago. Por eso el pasaje dice, el que hace. ¿Cómo es tu ética? ¿Qué es lo que tú haces a diario? Eso es lo que dirige tu comportamiento y tus costumbres, eso determina la ética que tú tienes. Ahora, dice el que hace lo bueno. ¿Qué es bueno? Esa es una pregunta que es bien interesante. ¿Qué es bueno? Porque bueno pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Incluso la Biblia dice en una parte, dice, para algunos lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, ¿qué es bueno? En el pasaje, si miramos en el griego, la palabra bueno es ágatos. Y eso significa que lo bueno es lo moralmente honorable, que agrada a Dios y por tanto es beneficioso. Es decir, que lo bueno no se limita simplemente a lo que me dé placer o a lo que me parezca correcto, sino que lo bueno tiene un estándar definido. Es moralmente honorable, agrada a Dios y beneficia a los demás. Eso es bueno. Pero bueno, si eso beneficia a los demás, ¿cómo hacemos para eso? ¿Cómo hacemos para entender qué es lo bueno? Bueno, para hacer eso necesitamos a Dios. Dios sabe qué es lo que más le conviene, no solamente a usted y a mí, sino a toda la humanidad. Y lo vemos en la Biblia. Él nos enseña por medio de sus mandamientos, por medio de sus preceptos, por medio de sus enseñanzas, cómo hacer lo bueno. Y que eso bueno me beneficie, pero también beneficie a los que me rodean. Tú nunca vas a ver un verso en la palabra de Dios, un mandamiento de Él, que afecte para mal a los demás. Es más, si vamos a ser concretos, mira, te voy a leer un pasaje en la escritura, Marcos 12, 30, 31, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y mira qué curioso, la palabra amor aquí es ágape. ¿Te acuerdas que te dije que bueno era ágatos? Y aquí amor es ágape. Parecen iguales, ¿cierto? Es porque tienen ese sentido común. Hacer lo bueno, en resumidas cuentas, es vivir amando a Dios y amando al prójimo como a sí mismo. Dime qué de malo puede surgir de cumplir eso. Si yo soy una persona que amo a los demás como a mí mismo, las respeto, ¿cierto? Las valoro y hago cosas que a ellas les afecte para bien. Y mira que eso es lo bueno. Pero si nos quedáramos aquí, eso sería ética. ¿Dónde entra la espiritualidad? Terminando la frase: el que hace lo bueno es ¿qué? De Dios. Es de Dios. Es decir, que tú y yo no podemos ser espirituales sin ser éticos. Yo no puedo decirme cristiano si mi vida no camina en lo que es bueno. Pero tampoco puedo decir que yo soy una persona buena si no estoy unido a Dios, si no estoy con Dios. ¿Sí me voy a entender hasta ahí más o menos, iglesia? ¿Suena un poquito enredada? O ahí vamos bien. Entonces, ética es el comportamiento, la espiritualidad es nuestra relación con Dios. Ambas tienen que estar unidas. Un cristiano no puede ser lo uno sin lo otro. Yo te pregunto, ¿tú vives haciendo lo bueno? Sé sincero y contesta esa pregunta. ¿Tú vives haciendo lo bueno? ¿Tienes claro qué es lo bueno? Porque lamentablemente hay cristianos que no tienen claro qué es hacer lo bueno y se juran ser cristianos. Mira, una persona que vive haciendo lo bueno sencillamente es una persona que está demostrando que tiene una verdadera relación con Dios. Una persona que de verdad tiene esa relación con Dios, ora, lee la Biblia, está con Jesús. Fruto natural es hacer lo bueno, es hacer lo que es correcto delante de Dios, lo que va a beneficiar a todos los demás. Mira, hay personas que han hecho esto y que han dado su vida por otros. No sé si tú has tenido el tiempo y la oportunidad de leer sobre grandes personas en la historia que han dado su vida por otros, que han sacrificado todo por otras personas. Y si tú miras la historia de la iglesia, encontrarás muchos hombres y mujeres que dieron su vida por compartir el evangelio. Una persona que es de este talante, el que sabe hacer lo bueno es de Dios. Es una persona que ama compartirles a otros del amor de Cristo, porque aman a ese otro, no porque sencillamente están pensando en números o quieren llenar un templo. Algunos hemos venido de iglesias así, que tú y yo simplemente representamos un número, una estadística, y que de pronto el interés del pastor es simplemente ver su templo lleno. No está interesado por ti, está interesado en que tú hagas bulto y se vea llena la iglesia, y si puedes traer más gente, mejor. Pero una persona que sabe hacer lo bueno, ama a la persona y le interesa a la persona. Un verdadero cristiano no está pensando en títulos, no está pensando en posiciones. Es que quiero que me llamen pastor, es que quiero que me llamen líder, sino que esta persona ama servir. Es triste decirlo, pero en la iglesia hay roscas. ¿No? ¿O estoy diciendo mentiras? Triste, en la iglesia hay roscas. Y péguese a la rosca para que pueda avanzar. Jesús no nos enseñó eso. Nos enseñó a servir. Nos enseñó a servir. Es más, si tú miras a Jesús,
A veces él buscaba que no supieran de él. Él hacía milagros y decía, pero no le digas a nadie. El Señor Jesús nos mandó a servir, no a títulos, no a cosas. Mira, si a ti te nace decirle a uno pastor, bueno, te nace, qué bueno. Pero qué triste cuando hay pastores que dicen, que uno le dice, oiga hermano, escúcheme, soy pastor. Y los hay, créeme, los hay. Tú no sabes quién soy yo soy mi líder. Yo soy en el ministerio, no sé qué, no sé qué. Hombre, eso no es ser cristiano. Un verdadero hijo de Dios sirve. Ama a su prójimo como a sí mismo. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y si las circunstancias llevan a que la gente lo reconozca, bueno, pero la gloria sea de Dios. Amén. Amén. Entonces mira que esto entra dentro de lo que es hacer lo bueno, es ser de Dios. Ahora tú dirás, André, ¿por qué me puso a hablar de liderazgo y de pastorado? Porque es que Juan le está hablando a un siervo que iba a otra iglesia donde había un siervo malo que no los quería recibir. Entonces, démonos cuenta que un verdadero cristiano ama a las personas, da su vida por ellas, las ama y las... No, mira, no es que te estás mirando, ¿verdad? No, gracias, mi gordito. No, yo soy peor, yo tengo un pulso más amorrero. ¿Listo? Bien. Gracias, Jorgito. ¿Me hago entender lo que espiritualidad y ética deben ir de la mano? Ahora, hay otra frase ahí, más abajito. Pero el que hace ¿qué? Y mira cómo termina. No ha visto a Dios. Primero empieza otra vez con el hacer. Porque la ética es ¿qué? Hechos, ¿cierto? Acciones. Es más, Jesús dice, conozca a la gente por sus frutos, ¿cierto? Si a mí una persona me dice que ama a Dios con todo su corazón y que es maduro en Cristo, pero no sirve, eso y nada es lo mismo. Si hay una persona que dice, yo estoy bien con Dios, pero su vida da vergüenza con sus acciones, que no tiene pudor con lo que hace, eso y nada es lo mismo. Las acciones determinan la ética, ya lo dijimos. Pero ¿qué tiene que ver aquí con lo malo? Que las personas que hacen lo malo tienden a ser excusivas. No sé si has escuchado a personas decir eso. Errar es humano, nadie es perfecto, no soy tan malo, esto es lo único malo que hago, del resto soy muy bueno. No sé si has escuchado a personas decir eso. Puede que esas frases sean muy razonables, muy entendibles y hasta comprensibles, pero son una mera excusa, una fachada de un corazón que sabe que está haciendo lo malo. Casi siempre que yo escucho estas palabras en boca de alguien, es una persona que sabe que está haciendo lo malo, solamente que no quiere admitirlo. Una vez escuché a mi esposa predicar y dijo algo muy cierto. A veces nos aferramos tanto al pecado que cuando nos lo tocan pensamos que nos están atacando a nosotros. Entonces las personas se refugian en esto para que no las toquen. Y cuando uno se atreve y uno le dice, mire, es que estás fallando en esto, se ofende. Y el equivocado es usted. Y como no vemos que Dios me manda un rayo y me castigue, debe ser que Dios está de acuerdo conmigo. Porque así somos. No, a mí me parece que lo que el pastor dijo no es cierto, porque a mí me ha ido bien. Si estuviera en pecado estaría mal. ¿Sí? No sé si te ha pasado eso o has escuchado a gente así. Si hacerlo bueno es hacerlo moralmente honorable, ¿qué es hacerlo mal? ¿Cómo? Inmoral, lo contrario honorable. Deshonrar, todo eso sirve. Es dar un testimonio, es hacer cosas que no son correspondientes al pudor, ¿cierto? Un tema que en las iglesias tocan demasiado es el tema del vestuario de una dama. Pues aquí no somos de los que ella camine como un musulmán y hasta acá y eso tapado, pues tampoco, cada quien tiene su forma, pero sí hay que tener cierto pudor, ¿cierto? Hay que ser pudoroso, y no solamente las damas, los hombres también, ¿cierto? Muchacho de 12, 15 años se me envió en Facebook haciendo así una foto, pues hombre, se ve como ridículo, ¿cierto? Y después una foto de Jesús es mi redentor, pues hombre, peor, ¿cierto?
Hay que andar en pudor. Y cuando caminamos en eso, mira lo curioso, hay personas que tienen comportamientos vergonzosos. Y uno dice, hombre, no le da pena, eso no está bien, eso no se ve bien. A mí no me parece tan malo. Muéstrame en la Biblia donde dice. Yo te quiero mostrar un versículo. El versículo dice, si lo que haces no glorifica a Dios, no honra a Dios. Punto. Entonces, si lo que estás haciendo no glorifica a Dios, no le busques, estás haciendo algo que deshonra el nombre de Dios. Y ante eso podemos imaginarnos cualquier cantidad de cosas que deshonran el nombre de Dios, que hacen quedar mal a Dios. ¿Qué otra cosa dijimos de lo bueno? Que lo bueno era agradar a Dios. Y uno agrada a Dios haciendo su voluntad, ¿cierto? Es decir, que el hacer lo malo es hacer lo contrario a su voluntad. A veces Dios nos dice, ve allá, y nosotros nos vamos por allá. A veces nos sentimos más inteligentes que Dios. Sube por las escaleras al segundo piso y uno dice, no, pero por esa cuerda no se puede. Es un poquito curioso lo que digo, pero así nos comportamos con Dios. Es tener cuidado con eso. Eso es hacer lo malo. Y lo tercero de lo bueno era que lo bueno daba beneficios. Lo malo que hace, lastima, hiere. Todo pecado, todo el que tú te puedas imaginar, todo pecado no solamente te afecta, afecta a los demás. Piensa en el pecado que quieres. Es más, si quieres decirme uno, dime en ese momento y yo te puedo decir cómo afecta a los demás. Porque a veces pensamos que el pecado es mío y si me afecta a mí. No, afecta a los demás. Los afecta de una o de otra manera. Un ejemplo, de pronto una persona dirá, yo soy débil a la pornografía, no adultero, no estoy haciendo nada malo, simplemente veo eso. No dejo que mis hijos lo vean, sencillamente yo me encierro en mi cuarto a ver eso. ¿En qué afecta a los demás? En mucho, porque usted está pudriendo su mente y por su mente podrida no puede ver a una mujer o a la persona del otro género a los ojos y no va a estar mirando otras cosas. Su degenero llegará al punto de que aunque su pareja no esté ahí, le está faltando el respeto. Casi siempre en este pecado caen más los hombres, pero sé que hay mujeres que hacen eso. Para mí me ofende como hombre ver a otros hombres que se le van los ojos mirando a una muchacha. A los hombres que son así me gustaría decirles, mira, reacciona, somos humanos, no perros, no animales. En serio. Debemos tener respeto por la dignidad. ¿Sí te das cuenta cómo el pecado afectó? Una mentira, un mal testimonio, un comportamiento deshonroso afecta a los demás. Ahora bien, ¿qué más podemos ver? Y esto es muy curioso. Hay personas que no creen en Dios, ¿cierto? Y hay personas que dicen creer en Dios pero han descuidado su relación con Él. Ambas hacen lo malo, pero para Dios no hay distinción de personas. A las dos las clasifican en el mismo lugar. Quien hace lo malo no ha visto a Dios. Punto. O sea, un cristiano que se hace llamar cristiano y vive desobedeciendo a Dios, sencillamente es una persona que aún no ha visto a Dios. Mira cómo es de tajante el verso. Cómo es de tajante el verso. No ha visto a Dios. Casi siempre que yo veo a una persona comportándose así, sé que está mal con Dios. No sé si se acuerdan cuando el pastor expuso públicamente mi truquito. Es que cuando Dios le pone en el corazón que alguien no está bien con Él, sencillamente yo le digo a la persona, hey, ¿cómo estás con Dios? Yo sé que no está bien, porque por algo Dios me puso en el corazón orarle. Lo que me parece curioso es que la persona dice, no, bien. ¿Cómo estás con Dios? Bien. Pero está leyendo la Biblia y dice, sí, claro. Y a veces uno quisiera pastorear a esa persona. Yo estoy bien. Yo bien con Dios. Sí, pero sus frutos me dicen lo contrario. Una persona que hace lo malo no ha visto a Dios.
Porque cuando tú ves a Dios, entiendes que hacer lo bueno lo honra, y como tú lo amas, quieres mantenerlo feliz todo el tiempo, ¿cierto? Entonces mira que eso es que una persona no ha visto a Dios. Te voy a leer un verso, pero te lo voy a leer en otra versión. Dice: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Ese verso es 1 de Juan 1:6, versión traducción lenguaje actual. Mira cómo es la hipocresía delante de Dios y cómo nosotros tenemos esa capacidad de ser tan mentirosos incluso delante de Dios. Es tremendo ver personas a veces en el templo que lloran, agachan la cabeza, parece que están orando, y uno sabe que sus vidas no están con Dios. Pero ¿para qué uno pierde el tiempo diciéndoles eso? Van a decir: yo estoy bien con Dios. Para Dios ese engaño no sirve. Él dice: esas personas aún no me han visto. El mundo está hastiado de la hipocresía de muchos cristianos, iglesia. Y estoy tal vez dándole duro a los cristianos en esta mañana, pero es que nosotros somos los embajadores de Dios, los que predicamos el Evangelio. Y una ética cristiana y una espiritualidad cristiana no puede caminar en la hipocresía. Y el mundo lo ha sentido, ha visto cualquier cantidad de cristianos hipócritas que dicen una cosa pero hacen otra. Incluso en ellos se ve un pasaje en la Escritura que te lo quiero leer también en esa versión. Dice: tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países hablan mal de Dios por culpa de ustedes mismos. Romanos 2:24. ¿Quién aquí ha escuchado alguna vez una persona que no es cristiana hablar mal de los cristianos porque tuvo un amigo o un vecino o alguien que dio mal ejemplo? Lamentable, ¿cierto? No debiera ser así. Al contrario, la persona debería decir: hermano, yo conozco un amigo mío que es cristiano y la verdad esa persona es intachable y me dan ganas de ir a la iglesia y buscar de Dios yo también. Pero no, encontramos en lo contrario. Hay una película que se llama Cristiano de la Secreta, y así vivimos muchos de la secreta. Preferimos no decir que somos cristianos porque nos avergonzamos del Evangelio, pensamos en el que irán, y eso se ha dado cuenta el mundo, y por eso el mundo a veces no le cree al cristiano, porque a veces el cristiano dice lo que no hace. ¿Tú eres ese tipo de persona? ¿O tú eres el que hace lo bueno? ¿Quién aquí es de los que hacen lo bueno? Levanten la manita. ¿Y de los que hacen lo malo, levanten la manita? Y los que no saben, no responden, levanten la mano un poco. Muy bien. Mira, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y no me refiero a que tú peques, porque pecar pecamos todos. Pero es una persona que vive en el pecado, que sabe que está haciendo lo malo. Y dice la Escritura, y no solamente lo sigue haciendo, sino que aplaude a los demás que también lo hacen. Una persona así no ha visto a Dios. Y puede venir al templo todos los domingos y no ha visto a Dios. Ahora bien, quiero mirar ahora sí que miremos la primera parte. Amado, ¿qué dice ahí? No imites lo malo. No imites lo malo, sino lo bueno. El ser humano tiene la capacidad de aprender y de adaptarse a cualquier entorno. Ese es un plus que tenemos los seres humanos. Y lo tenemos tan desarrollado que incluso somos capaces de dejar nuestra humanidad para adaptarnos. Tú dirás, ¿cómo así? Bueno, una persona me comentó de esto, lo investigué en internet y lo encontré. Un hombre llamado Sujit Kumar, y en una isla llamada Fiji, vivió durante 6 años entre gallinas. Él se creía gallina, cacareaba, rascaba el piso, comía como gallina. Lo rescatan. Hoy, bueno, más o menos al sol de hoy, tiene 40 años.
todavía no sabe hablar, todavía no es capaz de dormir en una cama, se va para la sala y duerme como las gallinas. A veces tiene momentos en que rasca y picotea las paredes. El ser humano tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de adaptarse, incluso hasta el punto de dejar su humanidad con tal de adaptarse. Ahora, ¿eso qué importancia tiene? Demasiada. Ese hombre se olvidó de ser humano. Y nosotros también. A nosotros se nos olvidó ser humanos. ¿Cómo tú definirías ser humano? ¿Quién me dice? Ser humano, para ti, ¿qué significa eso? Ponerse con los demás. ¿Los demás qué? Razonar, ¿qué más? Ser humano. ¿No nos habíamos preguntado eso antes? Sentir el dolor del otro. Es una razón. Muy bien, para empezar a entender qué es ser humano, debemos comenzar por entender que Dios nos creó. Y Él nos creó seres humanos. Y cuando Él nos crea, Él dice algo muy bonito. Y vio que era bueno en gran manera. Mira que si tú miras la creación en Génesis, y vio Dios que era bueno, y era bueno, y era bueno. Pero cuando llega el hombre, dice, y era bueno en gran manera. Es decir, Dios es el que sabe quiénes somos. Es el que sabe decidir y definir en nosotros lo que significa ser humano. Y mira algo curioso, dice que era bueno, o sea que el origen del ser humano es ser ¿qué? Bueno. Mira, es natural ser bueno. El ser humano es bueno. Pero te voy a decir algo más que aprendí. El ser humano es un ser bendecido por Dios. Porque Dios creó a Adán y a Eva y los bendijo. ¿Sí te acuerdas de esa parte? Y no solamente con la parte de fructificar, sino que los puso al frente de cosas, al cuidado de muchas cosas. Es decir, que Adán no necesitó ni pactar, ni sembrar, ni quién sabe qué cuento de cosas para que Dios lo bendiga. Solo tenía que ser humano. Ser humano. Ser bueno. Ahora, ¿por qué te dije que a nosotros se nos olvidó ser humano? Porque el enemigo, en el capítulo 3, por favor, mírenme un segundito acá, tranquilos. En el capítulo 3, Satanás, de pura envidia, hace que el ser humano pierda su condición de humano. Lo hace conocer la maldad, lo hace conocer la desobediencia, y el ser humano queda roto por dentro. Ahora tú dirás, ¿cómo así que es roto, André? Sí. Cuando una persona no está plena, no está en paz. Cuando está roto, está triste, amargado, enojado. Y dime si conoces personas así. Y tú puedes ver la historia de la humanidad. Es el reflejo de lo que Satanás nos robó de nuestra humanidad. Y tú miras a través de la historia cómo matamos, cómo robamos, cómo hacemos y deshacemos el mal del otro. Nos jactamos de ser seres inteligentes, pero la verdad es que somos la única especie que es peligro para sí misma y para los demás. Nos jactamos de ser muy inteligentes para hacer cosas, pero la realidad en el corazón es que solo pensamos en nosotros. No nos importa el otro. No nos importa el otro, y por eso botamos el papel en los sifones. Por eso no nos importa insultar a otra persona, vulnerar su dignidad. Hablamos mal de la política, pero hay muchas ramas donde hay gente mala, donde hay gente que deja brotar lo que Satanás ha hecho en sus corazones. Satanás nos quitó ese ser humano y nos ha llevado al nivel más bajo de ser animales por instinto. Ejemplo de eso, el reggaetón. ¿En serio? Bueno, no el reggaetón, sino ciertos cantantes denigran a la mujer, pero también denigran al hombre, ¿sabías? Porque hacen pensar que entonces el hombre es un animal en celo todo el tiempo y que no tiene cabeza sino para eso.
Al punto que hay gente que se lo cree. No es que los hombres solamente piensan en eso. Excúsame, ¿no? Pero no lo creemos tanto que nos metemos en ese cuento. Nos volvimos personas egoístas, envidiosas, arrogantes. Y es más, Satanás ha hecho tan bien su trabajo que ha logrado que nos ceguemos con Dios. Me explico. 2 Corintios 4:4 dice así la palabra de Dios. Aquí está en otra versión. 2 Corintios 4:4. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no los deja. ¿Quién aquí ha luchado por acercarse a Dios? ¿Quién aquí ha sido difícil para venir a la iglesia? Que dice, uy, yo para venir aquí me tuvieron que rogar casi 2 años para venir, o me rogaron casi 3 meses. ¿Cuántos de aquí han dicho, oiga, yo tuve personas a mi lado que me hablaban de Dios y yo les sacaba corriendo, yo no quería saber de eso? Todos hemos caído. Bueno, pues yo digo todos, no sé si alguien de pronto dice, no, yo sí he sido juicioso y pues Dios te bendiga por eso. No, yo he sido terco. Porque eso hace Satanás, para que no volvamos a hacer eso, a ser humanos. Y mira, aquí hay otro aspecto bien curioso. Pensamos que ser cristiano es ser diferente, es ser extraño, ¿cierto? Y nos hace sentir extraños, como gente rara. No, los extraños son ellos. Porque lo que no es extraño es lo que es natural. Lo que es extraño es lo que es antinatural. No sé tú, pero para mí es antinatural una persona que se envenena a sí mismo con diferentes cosas. Con trago, con drogas, con cigarrillo, con pornografía. Se está pudriendo a sí mismo. Para mí eso es antinatural. ¿Sí? Entonces, ¿qué más es antinatural? Una familia que no tiene a Dios. Porque una familia que no tiene a Dios siempre está en faltas de respeto, en faltas de dignidad, y siempre son familias destrozadas. Y siempre son familias destrozadas. Mire, ¿tú crees que es natural que un ser humano lastime el corazón de otro? ¿Crees que es natural que un ser humano no tenga respeto por la autoridad de sus superiores, es decir, sus padres, o una persona simplemente que sea mayor? Porque a veces no tenemos respeto por nuestro abuelo o nuestra abuela, no tenemos respeto por nuestro hermano mayor, y el hermano mayor a veces no tiene respeto por el menor. ¿A ti te parece eso natural? No. Lo que es natural, ¿qué es? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Cuando la palabra de Dios dice, no imites lo malo, sino que lo bueno, está diciendo que tenemos la capacidad de cambiar nuestro comportamiento malo y volver a ser humanos. Y eso lo hemos podido hacer gracias a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros y nos dio la libertad y la capacidad de poder volver a ser humano, a sentir compasión y misericordia por los demás. Dime una cosa, tú has aprendido a amar más a otros, ¿cierto? En lo que has estado con Dios has aprendido a amar, ¿cierto? Amén. Hemos aprendido a tolerar, hemos aprendido a respetar. A veces se nos olvida, pero estamos en ese camino de amar más a los demás, ¿cierto? Amén. Sentimos compasión por el otro. Eso es ser humano. Ser humano es dolernos. El terremoto que pasó en Nepal y cómo la gente está sufriendo allá. Ser humano es dolerme por mi familiar, por mi amigo que aún no tiene en su corazón a Dios. Ser humano es ver a otra persona caer y uno extenderle la mano para que se levante.
Y dime, si somos así, Dios no nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir. Entonces, el reto que quiero poner en tu corazón hoy es: ¿qué camino vas a tomar? La reflexión que Dios te da es clara. Amado o amada, no imites lo malo, sino lo bueno. Eso es tener una espiritualidad y una ética cristiana. Pero esa decisión la tienes que tomar desde ya, desde este momento, y esforzarnos por vivir y volver a ser humanos. Yo te invito a que te coloques un momento de pie. Claro. Amén. Vamos a orar por él. Claro que sí. Entonces vamos a orar por él. ¿Listo? Vamos a orar por él. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ricardo. Vamos a orar por Ricardo. Amén. Yo te pido que extiendas tus manos. Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, para poner en tus manos la vida de Ricardo, Señor. Soy de la calle. Padre lindo, solo tú sabes cómo está su corazón y cuánto te necesita, Padre. Padre lindo, lo amamos y lo queremos mucho, pero deseamos de corazón que tu amor le inunda ese corazón cada día. Señor, ábrele puertas, ábrele caminos, para que cada día Él esté mejor y mejor, Señor. Para que pueda recuperar lo que Satanás le ha robado. Señor, demuéstrale que tú lo amas, que tú lo perdonas cada día. Y que no importa dónde esté, tú estás a su lado, Señor. Por favor, guárdalo de todo mal y peligro, Señor mío. Voy a ser pastor de hoy. Señor mío. Voy a ser pastor. Amén. Bendícelo, Señor mío. Solamente le voy a dar de Dios. Y esta iglesia de corazón ora a ti, Señor Jesús, por él. Por favor, bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor. Padre mío, este hombre tú lo has traído hoy a este lugar para hacernos a todos nosotros ver si somos humanos o somos inhumanos. Voy a ser pastor de hoy. Señor mío, Ya mucha gente. te ruego, Señor mío, de Dios. te ruego, Señor mío, por cada uno de mis hermanos, La palabra de Dios. para que nos enseñes a ser humanos, Padre lindo. Señor, hasta aquí llegó la indiferencia, hasta aquí llegó la inhumanidad de nuestro corazón. Oramos por Ricardo, Señor, y oramos por la iglesia. Enséñanos a hacer lo que es conforme a tu corazón. Padre, te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor. Siéntate, por favor. Me llamo